En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto, y estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos? Ada, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas, Prince, ¿todo bien y vos? Todo en orden, listísima ya para empezar nuestro último día de la semana aquí en este espacio económico, recordando que es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y desde producción ya me confirman que está en línea nuestro invitado de hoy. Él es Manuel Ferreira, economista y exministro de Hacienda. ¿Cómo estamos, Manuel? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Hola, Prince, ¿cómo están? Todo en orden. Manuel, queremos hacer una suerte de actualización de lo que está pasando a nivel económico, considerando ya que tuvimos un cierre del primer semestre, iniciando ya obviamente el segundo. Hablando un poco también contigo sobre cómo estás viendo la dinámica económica de los sectores y variables económicas principales. Bueno, yo creo que el año en general es un año que se está presentando relativamente bien en términos de crecimiento, sobre todo. Estamos viendo una proyección de crecimiento que es bastante positiva, impulsada en gran medida por lo que ha sido la performance del sector agrícola, sobre todo. Sí. Que ha tenido un año excelente, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de este año seguramente de valores de producción de soja del orden más o menos de la 12 millones de toneladas, lo cual es un récord para Paraguay. Y eso es un elemento, es el elemento tal vez que más generó un impulso en lo que va del año, ¿verdad? El año pasado habíamos tenido también un año relativamente bueno, pero creo que este año ha sido mejor. Creo que podemos ver otros sectores que están creciendo. Por otro lado, vemos que la dinámica que se había dado en el sector de comercio y servicios es una dinámica que sigue empujando en general a la economía, no ya con la fuerza que había tenido el año pasado, donde sí vimos que gran parte del crecimiento, ese crecimiento importante que se tuvo el año pasado, fue basado fundamentalmente en esto que había generado ese incremento de demanda de paraguayos sobre bienes paraguayos con el fin del contrabando argentino, ¿verdad? Sí. Esta dinámica es una dinámica que no tiene seguramente el ritmo que tenía anteriormente, pero sí creo que hay una situación que todavía sigue siendo positiva. Por otro lado, el sector industrial también es un sector que ha venido teniendo una performance razonable, de la mano de algunos productos importantes, sobre todo productos de
vinculados al negocio agropecuario, que son de producción en general o de procesamiento de materias primas agrícolas que también son producidas localmente, ¿verdad? Entonces creo que en general esos son los sectores más dinámicos que hemos visto. Tenemos un impacto también en ciertas áreas. El sector de las binacionales, por ejemplo, sí, no comenzó bien el año, hoy tiene un nivel de producción determinado. Seguramente la gente habrá visto que en los últimos días hemos tenido, por ejemplo, la apertura de las compuertas de Itaipú, lo cual te habla de que en realidad está sobrando energía con relación a otros años, ¿verdad? Este es un evento relativamente raro, ¿verdad? No, totalmente. es un evento normal. Hubo buenas precipitaciones en la naciente del río Paraná, sobre todo que es la que llenan los lagos de Itaipú y Yacyretá, de donde sale la mayor cantidad de nuestra energía, y eso es positivo, digamos. En general, la demanda cae en Paraguay, sobre todo durante los meses de mayor frío. Gran parte de la demanda en Paraguay sigue siendo una demanda domiciliaria, que está muy vinculada, por ejemplo, al uso de aire acondicionado y ese tipo de cosas que son muy utilizadas en los hogares, ¿verdad? Cuando hace frío, esto se utiliza mucho menos que lo que ocurre en los meses, sobre todo el verano, ¿verdad? Entonces... ¿Y el sector de la construcción, Manuel, perdón? ¿Y el sector de la construcción, cómo estás viendo? El sector de la construcción es un sector que está siendo afectado fundamentalmente por el tipo de cambio. Uh-huh. El tipo de cambio ha generado, normalmente la comercialización de inmuebles en el Paraguay todavía está muy vinculada al dólar. Sí. Sin embargo, el sector de la construcción tiene casi todos sus variables en guaraníes, ¿verdad? Entonces hay un impacto que es significativo, sobre todo para los desarrolladores inmobiliarios, y por otro lado hay un incremento en costos relativamente cuando comparamos a los precios de venta en general, y eso genera una situación. Otro sector que también había sido impactado en medida importante es el sector ganadero, sí, que tiene un problema de precios que es bastante significativo, por el hecho de que este problema de precios también se encuentra en una situación similar, ¿verdad? Tenemos muchos costos en guaraníes, y de esos costos en guaraníes básicamente se comercializa el producto final, que es el ganado, en dólares por kilo al gancho, ¿verdad? Que sí, no es tampoco el producto que termina produciendo el ganadero en general, ¿verdad? Entonces ahí hay unos problemas que son problemas que obviamente hay que tenerlos en cuenta también, y son los sectores que nos han demostrado esa dinámica que hemos encontrado en los otros sectores que te citaba previamente. Con respecto al dólar como variable, y también vincularlo un poco con la inflación, y que es, vamos a decirle, el principal objetivo del Banco Central del Paraguay con toda su política monetaria, ¿cómo lo estás viendo también, Manuel? Bueno, el dólar ha sufrido una evaluación importante a nivel mundial. Sí. Creo que esto tiene mucho que ver, y es el producto de la política de la política de Donald Trump. A quien le interesa mucho tener un dólar bajo, porque eso hace que sea más atractivo para empresas
instalarse en Estados Unidos, dado que su costo de producción podría ser menor. Entonces es casi intrínseco al modelo que ha desarrollado el presidente americano, en el sentido de que permite que a muchas empresas que de lo contrario no lo pensarían, recibir mayor cantidad de dólares por exportaciones. Esta es, y obviamente con todo el sistema arancelario que también instaló Donald Trump, esta es una situación que tiene peculiaridades importantes, ¿verdad? Así es. Entonces, eso obviamente se fue trasladando a Paraguay, tal vez con una violencia que no era muy necesaria que se tenga, ¿verdad? Al referirme a violencia me refiero a que han sido muy bruscos los cambios y eso ha generado mucha incertidumbre en los agentes económicos en general, que terminaron muy preocupados con esa situación, ¿verdad? Entonces, lo que esperamos es con relación al dólar que seguramente se normalice en términos de la forma en que se mueve el dólar durante un año, ¿verdad? En general nosotros tenemos un dólar más bajo en el primer semestre del año y un dólar un poco más fuerte o más alto durante el segundo semestre del año, que es lo que esperamos que ocurra en este año, algo que no ocurrió el año pasado, sí, que fue un año muy diferente a lo que normalmente nos tiene acostumbrada a esta variable, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo, pero nosotros tenemos una expectativa de un dólar a mayor nivel. Obviamente también este dólar terminó afectando otras variables. Así es. Por ejemplo, al sector maquilador o al sector exportador en general, podríamos decir que le terminó afectando de manera muy significativa. Terminó afectándole también al Estado, ¿verdad? Por el hecho de que el Estado ha recaudado mucho menos, sobre todo en todo lo que es aduana, a partir de esta disminución que hubo en el tipo de cambio. Y que termina también presionando a los compromisos del Estado, Manuel. Sí, sobre todo a la recaudación. Sí. Es el punto tal vez más relevante. Hemos visto una recaudación que ha subido solamente 2,3%. La recaudación en general es una recaudación que debería subir en valores mucho mayores. En un año normal, normalmente la recaudación sube a PIB más inflación. Tenemos una inflación baja del 2% y un PIB estimado del 4,5%, debería estar subiendo a 6%, más o menos esa recaudación. Sin embargo, ha alcanzado solamente 2,3% y la caída durante el mes sobre todo la recaudación aduanera ha sido muy significativa durante este año. Las perspectivas desde la consultora MF Economía e Inversiones con respecto al dólar no superaría los 6.500, Manuel, para cierre o para lo que queda del segundo. Sí. Yo creo que va a estar más o menos en ese orden. Okay. No creo que podamos que veamos un número superior a eso. Con respecto al sistema financiero, ¿algo que se pueda destacar de los análisis que se realiza desde la consultora, Manuel? Bueno, yo creo que el sector financiero es un sector que tiene una performance bastante razonable, positiva en general. Fíjate que las carteras siguen devengando en general. Sí. Esto habla de un comportamiento relativamente bueno, digamos, en general de la economía, lo cual es un elemento positivo. Tenemos un nivel de mora relativamente controlado, que creo que es algo que también es positivo, pero nosotros vemos con preocupación sobre todo el crecimiento del crédito de consumo, sí, que habla también de una situación de estrés a nivel de personas físicas, sobre todo,
los crecimientos han superado el 80% en los créditos de consumo, en tarjetas de crédito. Ese número que también debería crecer a más inflación, o sea, a valores de alrededor del 7%, que están creciendo arriba del 30%. Esto significa que la gente está consumiendo posiblemente más de lo que puede pagar, y esto puede estar muy vinculado a la variación de precios que ha tenido la canasta familiar, no medida por la inflación, sí medida por la diferencia de lo que compraba antes y lo que compra hoy. Totalmente. Entonces, esto es un número que no es menor, ¿no? Así es. Y finalmente un tema, Manuel, porque tenés compromisos que atender, obviamente, y asumimos el compromiso al juego de palabras de liberarte antes. Hay una situación que se presenta y va a entrar en vigencia este lunes con respecto al combustible. Si pudieras contextualizar de qué se trata y si hay algún impacto ya que puede generar eso, sobre todo en los sectores vinculados. Bueno, hay una resolución que se ha sacado del Banco Central de incrementar la mezcla del gasoil común con biodiesel del 5% a entre el 8 y el 10% para en algún momento alcanzar el 20%. La CARAM, la Cámara Automotora, había enviado comunicado, una nota diciendo que en general las recomendaciones de los fabricantes es que esta mezcla no supere el 7%. Ese decreto entraría en vigencia el lunes que viene, ¿no? Con lo cual se van dando una serie de situaciones que son complejas. La primera situación es, si los motores no aguantan, todos los automóviles que usen gasoil común pierden garantía, ¿verdad? Y ese es un problema para la gente. Así es. Por otro lado, si lo siguen cargando, seguramente van a tener un problema que se va a vincular, que va a estar sobre todo en los picos inyectores, que se van a tener que comprar y actualizar cada X tiempo. Yo no soy mecánico, pero tengo alguna noción de ese tipo de cosas. Y de lo contrario, tendrían que comprar el gasoil premium, ¿verdad? Porque incluso el diésel intermedio tiene estas mezclas. Entonces, ese gasoil premium hoy cuesta más o menos 3.000 guaraníes más. Esto es un costo sobre todo muy importante para algunos sectores, sobre todo el sector agrícola y el sector de transporte. Eso termina afectando prácticamente todo, ¿verdad? Si tenés un incremento de casi el 50% en el costo del transporte público de pasajeros, del transporte público, del transporte de mercaderías, etcétera, etcétera, vamos a notar seguramente impactos sobre los costos. Imagínate que los subsidios también del sector privado, del sector transportista, deberían recibir, deberían ser mayores, ¿verdad? para poder ver este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces creo que es importante acá que se vayan revisando estos datos para ver si es que se puede de alguna manera cambiar ese número o cumplir con las condiciones que seguramente se van imponiendo desde los propios constructores, ¿verdad? Esta no es una posición de la CADAM, sino una posición en general de básicamente varios sectores, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo más o menos en ese tema, ¿verdad? Yo creo que también se pone en riesgo un parque automotor, un parque de maquinaria, por lo menos. Un parque de maquinaria, fíjate que está más o menos en el orden de los $2.000 millones en valores generales, y a eso le tenés que sumar todo lo que es también el parque de camiones, que está más o menos en 2.700 millones. O sea, acá hay
4.700 millones de dólares de inversiones que se han realizado que están en riesgo por esta situación, o hay un incremento de costos que va a ser importante en algunos casos. Así que vamos a seguir monitoreando también el tema. Manuel, agradecerte tu tiempo, que tengas un excelente viernes. Muchas gracias, Prince. Un abrazo para vos y un saludo a toda la audiencia de Economía Mil. Muchas gracias. Era el economista Manuel Ferreira, exministro de Hacienda, presidente de la consultora AMF Economía e Inversiones. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MIP, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.